¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simi Chat. Seguimos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas para la cabina de Simi Radio. Ahí le mandamos un caluroso y afectuoso saludo al Capi y a Oliver que están atrás de la magia de los controles y que hacen posible todo este programa. Pues yo soy el psicólogo Luis García, soy psicólogo del Centro Simi de Salud Emocional y hoy nos acompaña también una de nuestras compañeras del Centro Simi, que es Brenda Esmeralda Pacheco. Hola Esmeralda, muchísimas gracias por haber Hola, aceptado la invitación. gracias a ustedes por la invitación también. Estoy muy agradecida, muy contenta de estar aquí el día de hoy. Y como se dan cuenta, queridos seminautas, pues el Centro CIME de Salud Emocional sigue creciendo y cada vez somos más psicólogos, por eso ven muchas caras nuevas y muchos invitados nuevos con mucha experiencia, con mucho conocimiento y pues precisamente por eso invitamos el día de hoy a Brenda, que nos va a hablar de un tema que creo que lo damos tan por sentado que dejamos de reparar en ello. Sin embargo, es el origen de mucho de lo que somos, incluso hasta de nuestras patologías, que es el tema de la familia. ¿No es así, Brenda? Justamente, ¿Y qué les parece, Brenda, si nos recuerdas cómo nos pueden contactar a través de nuestro número telefónico, correo y demás? por supuesto, nos pueden marcar al 800-911-3232 y también por correo electrónico a centrodiagnóstico@simisae.com.mx. Estamos los 365 días del año, las 24 horas del día. Y bueno, es importante mencionar que a diferencia de otros call centers psicológicos, aquí damos un seguimiento psicológico. No solamente es una llamada de primera vez y ya está, sino que estamos interesados en apoyar a todas las personas que tengan alguna problemática, alguna situación por la cual les esté siendo difícil atravesar. Entonces, con toda confianza pueden marcar a nuestros números. También en redes sociales estamos en Facebook como Centro Simi de Salud Emocional. Y bueno, también podemos darles una orientación por Messenger. Entonces no hay pretexto, Brenda. Si el marido, la esposa o los hijos le están escuchando, bueno, no importa, mándanos un correo o escríbenos un Messenger. O si tienes la posibilidad de darte una escapadita y llamarnos, llámanos. Siempre lo he dicho, cada segundo es una oportunidad maravillosa para poder cambiar y está a unos numeritos de poder hacer una llamada y hacer una diferencia en su vida. Claro, la terapia no se hace sola, también dependerá del esfuerzo que cada uno ponga de su parte para hacer los mejores cambios en su vida. Pues bueno, Brenda, sin más preámbulo, porque se nos va el tiempo, te vas a dar cuenta que se va rapidísimo, pues abordemos este tema, te digo, que damos por tan sentado, que dejamos de pensar en ello porque convivimos tanto en nuestras familias que dejamos incluso de percibirlas, ¿no? Me acuerdo de una metáfora que están dos peces y le dice uno al otro, oye, ¿qué tal el agua? Y el otro se pregunta, ¿el agua? Tanto estamos ahí que no nos damos cuenta de ello. Pero, ¿qué es la familia? ¿Cómo pues empezaríamos por definir qué es la familia, Brenda? Claro, pues es este conjunto de miembros que forman parte de las personas con quienes convivimos. No nos vamos a meter tan profundo en el concepto en sí, pero sí me gustaría como tal hacer unas aclaraciones importantes para iniciar el tema. Creo que, justo como decías, Luis, de repente pensamos que ya sabemos todo acerca de la familia o que incluso es algo que no tiene relación con lo que estamos viviendo hoy en día o con cómo nos sentimos, pero sí hay un montón de situaciones que se entretejen con nuestra familia e incluso con otras personas cercanas que tienen que ver con nuestro linaje, que tampoco conocemos, que no tenemos como tal un acercamiento con ellos, pero que en definitiva podemos tener por ahí muchos rasgos en común. Y bueno, quiero comenzar. Eso es cierto, Brenda. El otro día me decía una usuaria que ella no creía que sus relaciones de pareja tuvieran que ver con la relación que tenía con sus padres. Pero tanto estaba empezando a repetir patrones que ella dijo, creo que empiezo a creer que sí, por eso les escribo, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito ya profundizando en el tema de que hoy nos compete, que es el de las relaciones intergeneracionales. ¿Qué es eso? Es un concepto que puede sonar un tanto extraño, poco conocido, pero que está, te digo, muy de primer contacto con todos nosotros. ¿Qué es? Ok. Ujú. Bueno,
Primero, me gustaría hablar de un concepto que va a ser central para esta charla. Es el concepto de familia. La familia sigue siendo un objeto de difícil investigación. Al plantear cuestiones que nos tocan tan de cerca, como diría el sociólogo Durkheim, nos tocan tan de cerca que no podemos evitar que se mezclen con nuestras pasiones. Cada persona cuenta con su propia experiencia desde la que extrae una visión específica de la familia. Mm. Para comprender las actuales relaciones intergeneracionales, es preciso rastrear la evolución de la familia a lo largo de los últimos 2 siglos. No se preocupen, aquí solo lo vamos a Wow, hacer a grosso modo. por favor. La transformación de la familia ha estado ligada a la industrialización y a la urbanización. Hay algunas categorías de familia que podemos distinguir. En este caso, algunas se van a encontrar en los extremos o en puntos centrales. Un poquito más adelante explico de qué va. Oye, pero ¿cómo es que se ha ido transformando la familia, justo como lo comentas, Brenda, por la industrialización o cambios sociales? Incluso yo pensaría que cambios tecnológicos, no sé si de repente niños, adolescentes que están a lo mejor pasando muchísimo más tiempo de pantalla que conviviendo con papás, con tíos, incluso con abuelos, pueda llevar a cambiar lo que hoy en día es la familia y si existieran entonces diferentes conceptos de una familia o categorías, no sé, me lo imagino muy el estilo de las categorías de la naturaleza, ¿no? Ujú, Existen ok, diferentes categorías, ¿cómo cambia a través de los años? claro. Pues la verdad es que han sido como cambios muy vertiginosos y me gustaría hacer justamente esta distinción. En este caso, algunas familias se van a encontrar en los extremos o en puntos centrales de acuerdo a algunos autores, ¿no? Psicólogos o Ujú. sociólogos. Bien, el primer tipo de familia sería la familia patriarcal o matriarcal, según sea el caso. Es aquella en la que todos los hijos, casados o no, se instalan en el hogar paterno o materno y en el que las propiedades se mantienen indivisas entre los miembros de la familia. Para Ok. algunos filósofos, como el filósofo francés Le Play, el tipo patriarcal mantiene en el régimen laboral y en el conjunto de las relaciones sociales el apego al pasado más que la preocupación por el futuro y la obediencia más que la iniciativa en los miembros de la familia. ¿Cómo es eso? ¿Podrías explicarnos un poquito? Claro que sí. Justo si pensamos en estas familias que se van ampliando, donde empiezan los abuelos o los bisabuelos, y entonces vamos quedándonos ahí las generaciones venideras que se instauran en esta misma casa y donde los bienes pertenecen a la comunidad. Todos los nietos, bisnietos, las demás personas que se van como agregando a la familia conviven en este mismo sitio, donde generalmente los valores, compartir del día a día, la cultura, el lenguaje de la familia va a ser algo como símbolos de alguna forma que van a hacer que todos los miembros tengan como tal ciertas características en común, pero además justo hablando en términos económicos, también van a contar con este apoyo que en algún momento puede ser de los abuelos, que a veces al pasar de los años siguen teniendo la carga económica que quizás los hijos van un poco como dejando de lado, justo no habiendo esta preocupación Mm. porque son otras las personas que van como subsanando pues estas dificultades, ¿no? O sorteando justo las vicisitudes de la vida.
Bueno, ahora quiero pasar a otros conceptos de familia que Sí. también nos van a ayudar mucho a comprender, justo como decía, las relaciones generacionales actuales. No sé si más o menos me expliqué en el inicio o fue un poquito enredado. No, para nada, a mí me quedó perfectamente claro. De todas maneras, invitamos a todos nuestros siminautas a que nos escriban a través de nuestro Facebook. Ahí pueden mandar sus preguntas o llamar a la línea y nos las hacen llegar. Entonces, si tienen alguna duda, pues nos las pueden hacer llegar. Que me imagino que esto va teniendo pros y contras, ¿no? Es decir, las familias patriarcales o matriarcales, que me imagino de estas familias en donde van construyendo encima del otro y del otro y del otro y de repente están viviendo ahí todos con esposas e hijos, debe tener sus ventajas y sus desventajas también, ¿no? Pero, ¿qué te parece si nos hablas justo de estos otros conceptos o estas Claro, otras familias y después vemos esos pros y contras, ¿no? claro. Bueno, otro concepto de familia sería el de la familia inestable. Sé que suena un poco despectivo el nombre, pero tiene que ver con los autores. Ahorita lo explico un poquito más. En esta, los hijos se marchan en cuanto consiguen la autonomía financiera, para a su vez formar otra familia aparte. Este tipo de familia a menudo es arrendataria y la propiedad no va a jugar ese mismo rol estabilizador en sus vidas. La ampliación de este tipo de familia es la que va a permitir el crecimiento de las grandes ciudades y el surgimiento de los suburbios, por ejemplo. Okay. En el caso de la familia troncal, un único hijo permanece con los padres y cohabita con ellos y con sus propios niños, la descendencia. La familia troncal, por ejemplo, va a conservar su integridad en el hogar paterno o materno, los hábitos de trabajo, los medios de prosperidad, los tesoros de útiles enseñanzas legados por estos antepasados. Justamente el proceso de modernización provoca la transformación de la familia patriarcal hacia la nuclear, que solo está compuesta de papás e hijos que viven aparte. Esta pareja con hijos que habita en una vivienda aparte y depende de los recursos propios, liberada de esas relaciones de parentesco, esta familia representa el modelo que mejor se va adaptando a la sociedad industrial. La Okay. industrialización es aquello que va proporcionando al individuo una oportunidad de emanciparse y vivir su propia vida. El mercado de trabajo y de vivienda, así como la elección del cónyuge, que antes era impensable, ahora permite además la realización de los deseos de la pareja, ya no de la familia. Al transcurrir de las décadas, la cohabitación entre generaciones va disminuyendo drásticamente, sobre todo en los entornos urbanos, llegando un momento en el que la pareja prevalece sobre el parentesco. Este modelo dominante, por allá de los años 60, va a seguir experimentando importantes transformaciones, como el aumento del divorcio y la cohabitación extramarital. Esto da paso a una pluralidad de las familias a través de la diversificación justamente de estos tipos de familia. Ojo, no es que una familia haya dejado atrás a otra o que ya solo existe un tipo de familia, sino que la diversificación justo implica que tenemos todo tipo de familias, pero que se van formando nuevas, ¿no? Como por ejemplo las familias reconstituidas, que son estas familias que, bueno, tiene que ver, por ejemplo, con este tema de los divorcios, que una vez que ya habían tenido descendencia, por ejemplo, ya tienen niños, ya tienen niñas, y de pronto vuelven a casarse y estas segundas uniones son las que crean, pues, este nuevo concepto de familia. Okay. Oye, Brenda, se nos va el tiempo rapidísimo y estamos a punto de ir a nuestro primer corte. ¿Qué te parece si volviendo, entonces nos explicas un poquito cuál es el futuro de la familia con estos cambios, con estas transformaciones? Ahorita hablaste de un tema bien interesante y es el tema del divorcio. Creo que hoy en día se está dando con muchísimo más frecuencia, mayor regularidad, ¿no? Antes las familias decían
eran más duraderas, pero creo que eran las que aguantaban más, no por amor, sino por mantener ciertos estereotipos, ¿no? Que ahora han cambiado. Pero bueno, esto también va construyendo otras familias y otro tipo de relación, incluso con otras generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si volviendo del corte nos cuentas de esto? Y ustedes, queridos seminautas, manden sus preguntas, sus saludos, compartan el programa y ya volvemos. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos platicando con la psicóloga Brenda Esmeralda Pacheco. Ella es psicóloga del Centro CIMI de Salud Emocional. Les recordamos nuestros números: 800-911-3232. Olvidamos mencionar, Brenda, en el bloque pasado que también está nuestro queridísimo CIMITEL, 800-911-6666. También ahí nos pueden encontrar, pero es más directo con el número anterior. Pero también encuentran a nuestros compañeros nutriólogos, médicos, a nuestros compañeros los agentes telefónicos que les van a dar información sobre sucursales, medicamentos, localización de farmacias, y nuestra queridísima también voz del doctor Simi para que sus hijos llamen, le cuenten un chiste, una canción o un cuento, o les dejen algo de valor, porque no solamente cuenta chistes el doctor Simi, sino también fomenta valores a través de la línea. Ahí opriman las opciones y los van a encontrar. Y más, vamos a mandar rápidamente saludos a Sara Noemí, que lo está viendo, a Adriana Reina Mendieta, que nos manda saludos, a Viviana, gracias por el programa, Mela Pérez, saludos, excelente, gran líder, a Nancy, que lo está viendo, a Lluvia, que también nos manda saludos, a Mariana, que lo ve, a Claudia Herrera. Claudia, te mando un abrazo, gracias por vernos, a Berenice, saludos, a Sol, a Pau, a José Enrique Ortega, saludos a los especialistas, saludos, amigo, Evelyn, que nos da gracias por el tema, más saludos, Claudia, que dice siempre es un gusto verlos, siempre es un gusto que nos veas, Marisol, que es un tema muy interesante, Edgar, saludos, qué gran tema, a Sol igual nos da las gracias por el tema, a Citlali, Eduardo, Blanquis Pérez, Blanquis, un saludo, tú siempre nos ves, muchísimas gracias, Karina Cortés, gracias y saludos, a Nidia, que lo ve, a Hart también, que nos manda saludos, Ari Morgado, siempre comparten temas muy interesantes, a Diana, hola Diana, gracias por vernos, que nos manda un saludo y que es un muy buen tema. Pues bueno, Brenda, regresemos al tema de la familia. Claro. ¿Cuál es el devenir? ¿Qué viene con todos estos cambios tecnológicos, industriales, y que además antes pareciera que eran como más a corto plazo, perdón, más a largo plazo, y hoy son muy rápidos? Yo me acuerdo que, bueno, tú eres más joven que yo, pero a mí me tocó ver muchos cambios, muchísimos, ¿no? Celulares, computadoras, internet, en fin, la tecnología ha avanzado de una manera muy, muy, muy rápida cuando antes era como más lento, ¿no? Esto Exactamente. hace que cambien las familias. ¿Qué onda? Cuéntanos. Sí, se nos va un poco el tiempo, me gustaría hacer un montón de aclaraciones, pero sí voy a tratar de ser puntual. Bien, bueno, estas transformaciones se pueden ir analizando desde un punto de vista de un triple movimiento. Ujú. Estas transformaciones, de alguna forma, como decías Luis, son muy vertiginosas. Y bueno, primero, el punto de la individualización, la privatización y la pluralización. En de la individualización, el individuo pasa a ser la primera referencia, ya no es el individuo el que está al servicio de la familia, sino que la familia quien está al servicio de cada uno de los miembros.
La privatización implica que la vida familiar se basa en la voluntad y la libertad personales de cada uno. Es decir, algunos individuos rechazan someter su vida privada a la ley y al control social o familiar. Ok. Asistimos así a una tendencia general de desvalorización de la institución familiar. Russell diría, seguir la institución supone, de entrada, suprimir cualquier oportunidad de materializar un día el proyecto de realización personal. Desde luego, no quiero polarizar el tema inclinándome hacia ningún tipo de familia. La idea es que, al contrario, encontremos un punto medio al ir sorteando esta tensión entre individuo, sociedad, individuo, familia. Se pueden obtener múltiples beneficios de las relaciones intergeneracionales. La crisis de la familia, el ascenso del individualismo, debilita esta solidaridad intergeneracional. Justo va decantando en un alejamiento entre estas generaciones y fomentar una cultura de convivencia entre generaciones próximas o no, que se colaboren entre sí y que brinden sus aportes, es un gran desafío que va a permitir mayor solidaridad, cohesión social, participación, inclusión, y también es una forma de, de revalorizar todas las etapas del ciclo vital. Este profundo interés de fomentar las relaciones intergeneracionales, ay, perdón, puede traer múltiples beneficios para nuestros adolescentes, por ejemplo. Para los mayores que estén involucrados, también les va a beneficiar. También la familia en general, junto a la comunidad y finalmente la sociedad. Eh, Perdón que te interrumpa, Brenda. Justo eso te iba a preguntar. De repente estos cambios que se van enfocando a lo mejor más al individuo y que la familia está al servicio del individuo y no al revés, podría también, como lo comentabas, representar ciertas ventajas, ¿no? No creo que en ese sentido, y es mi opinión, no sé del tema, te lo decía antes de hacer el programa, tú eres el especialista y es mi opinión, puede representar ciertas ventajas como desventajas también. Pienso que el polarizar ciertamente el servicio de la familia o la familia al servicio del individuo puede traer consecuencias negativas, ¿no? En términos a lo mejor muy coloquiales, cuando se está muy a lo mejor al servicio de la familia, el qué dirán, el qué podría empezar la mamá, el peso de la opinión de la familia, incluso los secretos familiares, podrían llegar a consecuencias fuertes en el individuo, ¿no? Creo que también el respeto a la individualización puede ser un avance, pero cuando se llega a este extremo en donde ya de plano no, la familia la dejó de lado, ciertamente, como dices, se pierde esta posibilidad de irte relacionando con tus otras generaciones, que es, creo, también muy valioso, como lo comentábamos fuera del programa, para saber de dónde venimos y cuál es nuestro linaje, ¿no? Pero nos platicas un poquito de eso, a lo mejor nos desviamos y yo sé que tienes un montón de acotaciones que hacer, pero de las ventajas que tiene el que nos podamos relacionar con nuestras generaciones o cómo encontrar este punto de equilibrio entre individualización y no perder la parte de la familia, aun a pesar de lo que decías, que se ha dado tanto este tema de separaciones y demás. Claro, pues justo como comentas, Luis, sí creo que de alguna forma esta historia de siglos atrás, vaya que pesa, porque al final del día, cuando en algún momento la institución de la familia era una institución muy fuerte, en la cual no todos los miembros de la familia tenían derecho a opinar o a tomar decisiones, entonces el control o la potestad la tenían totalmente, por ejemplo, los padres o incluso solo el padre o el abuelo, y era quien dictaba absolutamente todo lo que se hacía dentro del círculo familiar. Y en ese sentido, sí creo que las generaciones venideras
justo intentaron demarcarse de esta potestad, de esta violencia que de algún modo se instauraba y que hacía que una sola persona pudiera tener el poder de decidir por todos. Entonces, creo que sí, de algún modo se volvió como en una pelea, como una rivalidad de quién tiene el control y de repente creo que también de ahí surgen esas creencias limitantes y esos prejuicios hacia personas de diferentes edades, porque decimos, claro, ¿no? Ella es una persona mayor, entonces seguro es muy enojón o no tiene paciencia, igual, ¿no? Los niños entonces todavía no tienen conciencia de las cosas y empiezan a ver como una serie de ideas que en realidad tienen que ver con un miedo a relacionarse, a conocer a las personas, a poder tener una convivencia sana, a integrarse todos permaneciendo como individuos y pues justo como no fundiéndose y ser una sola persona y que ya no exista ese poder de decisión. Entonces creo que por ese miedo justo en algún momento nos alejamos del linaje familiar. Y en ese sentido, ¿cómo podemos reconciliar estas diferencias o Ujú. este desconocimiento? Justo, ¿no? De repente no tenemos aquí en el país políticas públicas que impliquen como relaciones entre distintas generaciones, pero a nivel familiar, por ejemplo, a nivel de nuestra comunidad, sí podemos hacer algo al respecto. Con la misma familia, ¿no? Hay ocasiones en las que podemos hablar con los abuelos, con las personas mayores, y de pronto la plática se puede tornar algo repetitiva en cuanto, no sé, enfermedades, la situación pandémica, etcétera, y de repente no tenemos estos puentes de comunicación para hablar quizás de temas más profundos o para relacionarnos de una manera distinta, desde el conocimiento, desde el respeto, algo que quizás pudiera implicar, por ejemplo, tiempo de calidad realizando un juego. Vamos a suponer que hiciéramos como un Scrabble o un juego como de serpientes escaleras o algo parecido. Si de repente tenemos estas creencias erróneas de que, bueno, el abuelo o la abuela, ya que nos van a poder decir, justo jugando este juego nos damos cuenta que quizás van a tener un lenguaje mucho más amplio del que nosotros podemos tener o la visión que ellos tienen sobre nuestra misma ciudad, sobre nuestra historia, sobre justo el tiempo en el que ellos vivieron o fueron jóvenes, cómo pueden compartir esas enseñanzas y entonces cómo podemos también tener esa apertura para escuchar. ¿Desde qué posición? Creo que a veces solamente lo hacemos como de manera defensiva, que mejor huyo de la persona o trato de tener una relación lejana, que a veces se vuelve como un tanto ríspida, porque justo tememos a que entonces, en ese sentido, no tengamos, justo como te decía, ese poder de decisión. Y hay ocasiones en las que cuando nos vamos acercando nos damos cuenta de todo lo que las demás personas nos pueden ofrecer desde su visión particular de las cosas, desde la cultura que tienen, el lenguaje, un montón de aspectos que podemos compartir. Y de pronto no nos damos cuenta. A veces pareciera que necesitamos crecer y tener más edad para empezar a tener interés por las historias de nuestros viejos, de los abuelos o de nuestros padres, incluso cuando la brecha generacional es amplia, ¿no? Y es cuando dijimos, híjole, ¿cuánto tiempo dejé pasar, ¿no? O también por el lado contrario, ¿no? Cuando de repente queremos hacer niños muy adultitos o queremos madurarlos muy rápido o queremos saltarnos ciertas etapas en su neurodesarrollo, porque bueno, siempre es de los dos lados. Retomo algo que me encanta, que es disciplina positiva, es voltear a vernos a nosotros mismos, no solamente culpar o juzgar al tema de la niñez o de la infancia. ¿Cómo favorecer entonces esto sin que tenga que pasar demasiado tiempo para decir, cómo dejé pasar tanto para escuchar estas historias, estas anécdotas, o acercarme a mis papás o a mis abuelos y demás? Que justo es una pregunta que nos hace Adriana. ¿Qué dinámicas o recomendaciones darían para fortalecer las relaciones intergeneracionales? Ok, claro. Ahora bien, fomentar una cultura de convivencia entre generaciones que se colaboren entre sí y valoren sus aportes es un gran desafío, pero ello permitiría una mayor solidaridad, cohesión social, como decía, participación,
inclusión. Y es una forma de revalorizar todas las etapas del ciclo vital. ¿Cómo lo podemos hacer? Justo voy a mencionar algunos de los beneficios que podría traer. Em, Pueden ser un factor protector tanto para niños como para jóvenes y adultos. Por ejemplo, cuando los abuelos se involucran en la crianza de los niños o de los jóvenes, de pronto empezamos a ver cómo pueden llegar a tener un acercamiento con las nuevas tecnologías, cómo pueden empezar a transmitir estos códigos morales, normas sociales, esta transmisión de la cultura básicamente, su historia, la identidad también. Em, Creo que también de repente puede ayudar a prevenir y a reducir estos prejuicios. También al final del día, justo esta transmisión e intercambio de conocimientos y valores va haciendo... ay, perdón, se fue un momento mi... No te preocupes, nosotros sí te vemos bien. Ok, ok, sí. Creo que es un poco error de la compu, pero ya no vi la imagen. Em, sí, entonces en ese sentido sí podemos hacer una serie de actividades que impliquen a dos o más generaciones, como esto que mencionaba del juego, o vamos a suponer que tenemos un libro de por medio, que puede ser una historia que sea en algún momento un cuento infantil o una novela o no sé, algo de la literatura que, por ejemplo, implique hablar de alguna situación interesante de la historia, no sé, de la política, de la sociedad, o algo incluso que tenga que ver con el amor, no sé, con las relaciones, con un montón de temas que de pronto podamos sentarnos a discutir y que algún buen día digamos, bueno, vamos a comentar este capítulo, ¿tú qué piensas de este mismo texto que leíste? Y justo, ¿no? De repente involucrar a nuestros mayores en actividades que los jóvenes podríamos pensar que ya son un poco más digitales, empezar a enseñarles el uso de las diferentes plataformas, el ver videos, así como por ejemplo los abuelos pueden enseñarle a los niños y a los adolescentes cómo ver con otros ojos la ciudad. La ciudad que, por ejemplo, ellos conocieron, que es muy distinta a la que a nosotros nos está tocando vivir. Incluso los alimentos, ¿no? Toda esta cultura gastronómica, toda esta serie de tradiciones que en este momento, por ejemplo, ya estamos como muy agringados, ¿no? Ya se ha vuelto como un sincretismo cultural varias de nuestras tradiciones y en ocasiones no conocemos el origen de ellas o incluso cómo décadas pasadas estas se realizaban de una manera muy distinta y tenían significados particulares que ahora quizás se han ido tergiversando y que nos toca vivir algo completamente diferente, aunque compartamos esta identidad de ser mexicanos, pues justo, ¿no? Durante el paso del tiempo se van transformando todas estas vivencias y creo que el poder tener un acercamiento con esas generaciones nos permite de algún modo conectar con el pasado, con nuestro presente y también de algún modo hacia el futuro, porque un día también vamos a transitar por todas estas diferentes edades. De pronto creo que también puede haber un cierto Perdón, miedo. Brenda, te voy a interrumpir porque se nos va el tiempo y vamos a un corte rapidísimo. ¿Y qué te parece? Volvemos, continúas con esto y ya respondemos preguntas, ¿va? Ok. Vale, ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la licenciada Brenda Pacheco, ella es psicóloga
del Centro Cine de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año, así que no hay pretexto para no atenderse. Fíjate, Brenda, que ahorita decías algo que a mí me encantó, que es que las relaciones con nuestras diferentes generaciones, sobre todo hablando de infancia y de adolescencia, nos van a llevar a sentirnos muchísimo más seguros. Y vamos a tener hijos, adolescentes muchísimo más vinculados, conectados a su familia, y que les va a dar estrategias de regulación emocional, o eso esperaríamos, porque no siempre la cercanía te da estrategias de regulación, dependerá del tipo de apego, pero tendería más a brindarte o a brindar a los hijos estrategias de regulación emocional que al final van a derivar en una madurez en la edad adulta, ¿no? Me encantó esto que decías de que una de las ventajas es la vinculación y los factores protectores, porque la familia siempre va a ser el principal factor de protección para hijos adolescentes, aunque los adolescentes pareciera que no lo necesitaran, pero están en ese justo proceso de individualización en donde lo que menos quieren es parecerse a sus padres, pero no significa que no los necesiten ni a los padres ni a los abuelos, pues de repente caemos en este estereotipo, ¿no? Ay, son adolescentes o ay, son niños, ¿no? Y entonces nos alejamos y dejamos de tratarlos como personas pensantes, adultas y conscientes, y entonces crea este alejamiento entre generaciones, ¿no? Oye, nos siguen llegando preguntas. Brenda, ¿qué te parece si les damos respuesta y vamos dándoles también al público lo que nos quieren, lo que quieren saber? Dice, ¿cómo romper con esos patrones? Muchas veces creo que puede ser por lealtad a la familia. Qué interesante también el tema de las lealtades familiares. Es muy, muy duro, ¿no? Y de repente romperlos está difícil. Pero en tu experiencia, ¿qué podrías responderle a Marisol? Ok. Sí, creo que este tema de las lealtades nos atraviesa totalmente. Estamos en la misma cultura, en la misma sociedad y de alguna forma creo que sí, la familia ha sido una de las instituciones más fuertes y que ha hecho que de algún modo nosotros como individuos tengamos una cierta predisposición a hacer o no hacer ciertas cosas en particular, como por ejemplo, em, algunas de estas películas infantiles, como podríamos ver en Coco o ahora en la nueva película de Disney, Encanto, como las familias ya tienen una forma predeterminada de pensar. Y entonces lo que buscan es que exactamente todos los miembros de la familia también lleguen a tener este mismo pensamiento, que sería como un adoctrinamiento más bien. Y entonces, justo en la búsqueda de esa aprobación, de esa validación familiar, de pronto todos los miembros de la familia se encuentran queriendo alcanzar esas expectativas y esos ideales que se sobreponen por encima de los suyos propios. Hay algún momento en el que incluso podemos enajenarnos porque dejamos de conectar con lo que nosotros queremos de la vida o esperamos de nuestro proyecto y empezamos a conectar más con estos deseos de los abuelos, de los papás, de los tíos, que un día nos dijeron, bueno, tú te vas a dedicar como toda la familia a ser carpintero o tienes que ser abogado o entonces de algún modo vas a seguir también los mismos lineamientos de nosotros, que en este caso tienen que ver a veces con la cultura machista, entre otras cosas, ¿no? Entonces... ¿Cómo demarcarse de esto? Creo que justo el proceso terapéutico puede ser una excelente opción. ¿Por qué? Porque a veces es complicado incluso notarlo. Una vez que ya se ha naturalizado esta forma, esta vivencia, es difícil que empecemos a repensar o incluso hacer una crítica acerca de lo que estamos haciendo y hasta qué punto está nuestro límite personal, el límite de la familia, ¿no? A veces es como un poco se difumina esa línea, es difícil de observar. Sí, fíjate que esto es bien interesante porque de repente incluso perdemos hasta la capacidad de reflexionar y de interiorizar y de confrontar un poquito las creencias familiares, ¿no? Estos tótems familiares que de repente nos taladran en la mente y que ya ni siquiera ponemos en tela de juicio, solamente nos causan un malestar, pero ya ni siquiera somos capaces de poderlo analizar, ¿no? Oye, nos pregunta también Berenice, y que va ligado con la pregunta que nos hace Nancy.
Berenice dice, ¿cuáles son las problemáticas intergeneracionales más comunes en terapia? Y Nancy, por su parte, nos pregunta, ¿qué hacer cuando te das cuenta que tu familia no comparte tus ideales y valores, pero tampoco quieres alejarte de ellos? Que creo es de las principales problemáticas que nos encontramos en terapia, ¿no? Cuando no checo con mi familia, pero no quiero alejarme de ellos porque al final, pues también es mi familia y los quiero, ¿no? ¿Qué Ujú. podemos hacer cuando nos encontramos ante esta paradoja de saber que me tengo que alejar, pero no quiero alejarme? Justo. En el momento en el que algunos consultantes empiezan a observar que de pronto el estar en familia es un impedimento para su realización personal, justo como decías Luis, se encuentran en esta disyuntiva, en esta encrucijada de me voy o no me voy, pero si me voy, entonces me quedo sin nada o estoy desvinculado, ¿no? De las personas que quiero. Pero de pronto sí se complica porque puede haber todo un proceso de manipulación, de chantaje emocional, en el que la familia nos va a hacer sentir que tenemos que hacer ciertas cosas para seguir permaneciendo y en ocasiones esto va totalmente a la inversa de lo que estamos buscando y esperando. Y entonces de pronto empiezan a surgir muchos sentimientos de culpa, de desesperanza, de pronto confusión, ¿no? Porque al final las personas pueden tener la idea de que están siendo malas hijas, hijos, sobrinos, porque no están cumpliendo. Y en ese punto, de pronto, empieza a haber como un deterioro del autoconcepto, donde yo me percibo entonces como alguien deplorable o que entonces no vale la pena. ¿Por qué? Porque no puedo seguir indicaciones o porque entonces no puedo deshacerme de mis propios pensamientos e ideales y por ende no soy un miembro funcional de esta familia. Y de pronto como que los consultantes y las consultantes, justo respondiendo a la pregunta, buscan el apoyo psicológico justo por este sentimiento de culpa, a veces por la sensación de ahogo, de ya no sé cómo detener esta situación familiar, o inclusive, bueno, al contrario, del otro lado de la cara del maltrato, cuando no hay este cuidado o incluso no hay ninguna expectativa puesta sobre el hijo, ¿no? Sino que solamente se busca incluso que esta persona no pida absolutamente nada, pero que entonces sí esté al servicio de la familia, que les provea, no sé, a lo mejor de bienes económicos o materiales, o que bien, de alguna forma, pueda ser como un medio para ciertos fines que ellos tienen como familia, pero que a veces no hay ninguna retribución. Y creo que también de alguna forma estas son una de las problemáticas más usuales que de pronto nos llegan a consulta. Totalmente de acuerdo, Brenda. Nosotros nos definimos a través de la mirada del otro. Sabemos quiénes somos por cómo nos definen los demás. Interiorizamos ese concepto a partir de la adolescencia y en la etapa adulta. Sin embargo, yo sé quién soy a través del papel que me dan los otros en mi círculo familiar. Yo conozco el mundo a través de cómo me lo presentan a mí. Y ciertamente cuando dejamos de coincidir con ese concepto que nos hicieron creer que tenemos de nosotros mismos, es cuando vienen los sentimientos de culpa. Para aterrizarlo, ¿no? Decías, no soy buena madre, justo ayer una persona me decía, ¿no? Siento que mi hija no me quiere y he fallado como mamá, o siento que soy mal padre, o soy mala hija, en fin, siento que estoy defraudando a los demás, etcétera, ¿no? Esas son las problemáticas muchísimo, muy comunes que se presentan. Y yo diría otra que es el tema de justo cuando hay las familias en donde los abuelos se hacen cargo de la educación de los hijos, el tema de la educación se vuelve un problema intergeneracional bien, 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 bien bonito entre todos, ¿no? Pero bueno, vamos con otras preguntas. Nos pregunta Edgar, que bueno, más o menos ya lo respondías, Brenda. ¿Qué acciones, Brenda, se podrían comenzar a realizar para romper esquemas insanos que vienen de la familia o al menos ser más conscientes de ellos? Te dije que iba a derivar en esto porque todos traemos pesos generacionales que luego no son tan amigables, ¿no? Exacto. Pues justo la idea sería en primera instancia empezar a cuestionar estos mandatos
o estas ideas que de pronto pues han emanado de la familia, empezar incluso a hacer una separación entre lo que yo siento que me han puesto a mí como expectativa, qué es lo que están esperando, qué es lo que valoran de mí como persona y qué es lo que yo misma o yo mismo estoy valorando de mí o qué es lo que quiero. Porque de pronto es difícil hacer una crítica. Justo hace unos minutos que hablaba del adoctrinamiento, así como, por ejemplo, no sé, pienso en las religiones, en algún partido político, que de pronto como que tenemos que seguir al pie de la letra los lineamientos, también con la familia en ocasiones pasa. Y a veces nos han hecho creer, y esto es como un conocimiento del Vox Populi, de no se puede criticar a los padres, jamás puedes juzgar una acción de los papás, ellos son perfectos, no hay nada que les puedas debatir, ¿no? Y aunque incluso este debate no se formule cara a cara con ellos, sí con uno mismo. ¿Qué de esto que me dijeron es tan cierto o no? ¿Qué tanto me gusta esto que me han hecho sentir o inclusive estas expectativas sí son las que empatan con las mías propias o no tienen nada que ver, ¿no? Justo a veces la violencia en la familia se llega a naturalizar tanto que pensamos que también es una forma de amor, porque no tenemos nunca clases de educación sentimental, pero los padres sí nos van mostrando o la familia va moldeando estos conceptos que de pronto los tenemos acá entre lo sabido o no pensado y que es lo que conocemos y básicamente pensamos, bueno, esto debe ser lo bueno, es lo óptimo, es lo mejor. Y en ocasiones cuando nos hace daño este trato o estas relaciones en la familia, es difícil a veces hacerlo, pero muy necesario y importante como primer paso, empezar a cuestionar todas estas ideas, no dar por sentada toda esta información que hemos recibido y así como aprendimos, también empezar a desaprender ciertas cosas que, por ejemplo, nos pueden dañar física, emocional, psicológicamente o incluso económicamente, ¿no? También hay por ahí algunas tradiciones familiares que que tienen que ver con derrochar recursos o algo parecido, ¿no? En todos Oye, los ámbitos. perdón, porque se nos va el tiempo, nos quedan unos minutitos. Para ir cerrando el tema, ¿qué beneficios tiene el fomentar las relaciones intergeneracionales en los diferentes rangos de edad, los abuelos, los padres, los niños, los adolescentes, en fin? Pues desmitificar todas esas ideas que tenemos acerca de las diferentes edades, acercarnos un poco, empezar a conocernos de verdad. Y justo como lo decía, sé que ya lo repetí en una ocasión, revalorizar todas las etapas de nuestro ciclo vital, sabiendo que son igualmente importantes, porque quizás no lo pensamos, ¿no? Pero todos estamos día tras día en ese proceso de envejecimiento. Y entonces creo que también el ser empáticos con las necesidades de personas 30, 40, 50, 80 años, no importa la edad, justo tienen el mismo nivel de importancia que nuestras propias necesidades, ¿no? Y cuando se trata de esto, la idea es que podamos compaginar tanto actividades, que podamos también empezar a ver estos puentes que podemos crear, puentes de comunicación, como lo decía de pronto, el juego es una muy buena opción, el realizar alguna actividad lúdica, deportiva, cuando no se puede, justo, ¿no? Como estas pláticas, de pronto este involucramiento con actividades que tal vez no tengan que ver tanto con nuestro grupo etario, pero que pueden ser muy interesantes y de las cuales podemos aprender. Tener esta apertura también, a aprender y a enseñar a la vez, porque en todas las edades podemos ser alumnos y podemos ser maestros. Los niños, por Claro, ejemplo, nos enseñan un montón de cosas. todos los días. Me acuerdo con esto que dices, Brenda, de sensibilizarnos a las diferentes etapas de la vida de las otras personas. Recuerdo, no sé si te gustan los Simpsons, te digo, tú eres más joven que yo, este capítulo en donde Abraham Simpson le dice, antes yo estaba en la onda y después lo que era onda ya no estaba en onda y un día te va a pasar a ti, ¿no? Pues bueno, podemos sensibilizarnos. Rápidamente, nada más para cerrar, un saludo a Lucía, a Rosa,
a Lucy, a Jessy, gracias Jessy por vernos, te mando un saludo, y a Ana Sánchez que también lo está viendo. Brenda, en un minutito que se nos acaba el tiempo, a manera de conclusión, ¿qué les puedes dejar a nuestros siminautas? Ok, bueno, Siminautas, yo les agradezco por haberme invitado el día de hoy. Quiero decirles que sí es posible convivir con todas las generaciones, abuelos, bisabuelos, tíos, tías, sobrinos. Sí es posible, pero hay que tener los ojos bien abiertos, hay que tener apertura, mirarlos desde la empatía, desde el respeto, colaborar y también, como decía, desaprender ciertas cosas que tampoco nos ayuden, porque no tenemos por qué hacer todo por pertenecer o por obtener una validación. También siempre vamos a estar como entre el consenso y el disenso. No siempre vamos a poder estar de acuerdo o incluso tener estas relaciones tan cercanas. Hay ocasiones donde también vamos a tener el tiempo para nosotros o para disfrutar de actividades que tengan que ver con nosotros mismos, pero justo la idea es no cerrarnos y también de pronto conectarnos con estas diferentes etapas. Pues muchísimas gracias, Brenda. Me quedo con esto de disfrutarnos. El tiempo nunca perdona, se va rapidísimo y cuando menos nos damos cuenta dejamos de disfrutar muchas cosas, pero ciertamente si hay algo que te lastima de tus vínculos y tu linaje familiar, toma terapia, llámanos, contacta a la psicóloga Brenda, que es la especialista y la experta en este tema. Ahí está, el 809-11-32-32. Y pues bueno, muchísimas gracias, Brenda, por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes que se conectaron y nos siguieron a lo largo de la transmisión. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir siempre que termino mis programas. Si hay algo que no regresa es el tiempo y les agradezco el tiempo y el favor de su atención. Nos vemos el siguiente martes. El martes también es martes de Sin Mi Chat y recuerden que ser feliz sí se puede. Nos vemos hasta la próxima.